Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Bendiciones. Gracias por este tiempo que Dios nos da, porque estamos aquí queriendo darle honra y gloria a nuestro Dios por su palabra, que nos enseña, nos instruye, a fin de que podamos caminar en el diseño que Dios quiere que seamos sus hijos, ¿verdad? Que podamos complacer el corazón de Él y que podamos caminar en el propósito perfecto de Él. Vamos a orar en esta mañana. Bendigo a todos los que están aquí ahorita viendo, oyendo esta palabra, y sé que la palabra no va a volver vacía. Padre, en esta mañana maravillosa, Señor, te doy gracias, Señor, porque sé que nosotros grabamos, Señor, pero para nosotros la mañana es siempre un nuevo día, Señor. Y sé que tu palabra está bendecida, Señor, y que tú has puesto en mi mente y en mi corazón palabras de vida que transformen corazones, que transformen mentes, que transformen actitudes, hábitos de los que somos hijos de Dios, los cuales hemos sido llamados para formar el cuerpo de Cristo. Te doy gracias, Señor, por toda palabra que usted pone en la mente y en la boca de sus hijos que predicamos su palabra, reconociendo, Señor, que no venimos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que venimos bajo la dirección de tu Santo Espíritu a predicar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias porque en realidad nosotros los que predicamos la palabra, pues somos los hijos de Dios. Y oyendo la prédica del día miércoles de la pastora Gloria, yo me ponía en mi corazón, siempre que escucho la palabra de Dios, a través de un hijo o una hija de Dios, que Dios pone un depósito para su iglesia, yo medito siempre, como usted lo hace también, y quizá usted lo hace mejor que yo, pero lo importante es que meditemos de lo que Dios nos quiere decir. Y yo tenía en mi corazón decir, bueno, si nosotros no explicamos bien las cosas, no se le puede dar sentido a las cosas. Por eso dice la palabra que tenemos que ser trompetas ciertas. La palabra tiene que ser una trompeta cierta para que podamos conocer el sonido de lo que estamos escuchando. Pero cuando no tenemos entendimiento al sonido de la trompeta, solo escuchamos ruido, y ese ruido no nos permite a nosotros entender cuál era el propósito de lo que Dios nos está hablando. Y yo me ponía en mi corazón de que eso lo vemos en el aprendizaje humano, ¿verdad? Pero tiene sentido porque es analógico. Un emisor es alguien que da un mensaje a otro.
Es decir, nosotros somos emisarios, somos heraldos de la palabra. Y de repente ese mensaje que nosotros llevamos no es escuchado ni es entendido por el receptor, que es la iglesia, o aquellas personas que Dios ha llamado para que procedan a un arrepentimiento verdadero, que la palabra nos confronte, les dé convicción de pecado, que se arrepientan y que puedan recibir a Jesús como su Señor, el Señor de su vida. En otras palabras, así es la palabra. La palabra tiene que llevar sentido, propósito, contexto, para que el receptor de la palabra pueda entender. Y eso no es por habilidad humana, eso es porque el Espíritu Santo pone el querer y el hacer. Es importante la oración cada vez que nosotros predicamos la palabra, para que tanto el que habla como el que escucha la palabra crea una atmósfera diáfana donde la palabra puede llenar y transformar vidas. Y yo me ponía a pensar ahora en la palabra que estaba hablando la pastora, y me llamaba mucho la atención acerca de esta carta de Colosenses. Y yo me pongo a pensar, para nosotros es fácil entender una palabra cuando asociamos la palabra con el contexto donde vivimos. Pero cuando yo escucho Colosas, ¿qué era Colosas? Es decir, me pongo a pensar cómo dice la palabra. Dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Voy a hablar también de Colosenses, que Dios me lo puso en mi corazón, y me puso el capítulo 2 de Colosenses, pero a mi esposa le puso Colosenses 1, pero es una carta que está dirigida a la iglesia de Colosas. ¿Y qué era Colosas? Bueno, ustedes ven que todas las cartas que el apóstol Juan recibe de parte del ángel allá en el Apocalipsis, todas iban dirigidas a 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Y esta ciudad de Colosas era una ciudad muy rica, era una ciudad que había sido colonizada por los macedonios en tiempo de Alejandro el Grande, los griegos y por último los romanos. Era una ciudad multicultural, era bien conocida porque ellos tenían industria de telas y exportaban, pero en ese tiempo también surgió la Odisea, que era una ciudad que estaba cerca. ¿Y dónde quedaba la Odisea? ¿Dónde quedaba Hierápolis? ¿Dónde quedaba Colosas? Eso quedaba entre 2 mares. Si usted, a veces uno dice, la teología no me dice nada, pero de repente Dios te pone también en el corazón para que haya entendimiento de lo que Dios está hablando. Y era una ciudad que estaba entre 2 mares, dice que está entre el Mar Negro y estaba entre el Mar Mediterráneo. Pero esas ciudades ya no existen. Esas ciudades estaban pobladas por seres humanos que ahora ya no existen, solo quedan ruinas. Pero ahí se cumple lo que dice, que la palabra de Dios no está presa, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si bien es cierto que estaba dirigida a una cultura multiétnica, porque ahí en el Asia Menor había una cultura que estaba influenciada, ¿verdad?, por turcos, turcos otomanos, por griegos, por árabes, de todo tipo de cultura. Y allí Pablo está mandando un discípulo de él llamado Epafras, un hijo espiritual de Pablo, a llegar a Colosas el mensaje del Evangelio. Pero Pablo se entiende que él nunca va a Colosas, él solamente por carta, y él hace desde su prisión. Pero este hijo espiritual, Epafras, es el que abre la iglesia en Colosas, pero le informa de la condición de la iglesia. Y dice que al surgir la Odisea, esta ciudad le quitó preeminencia a Colosas, pero cuando vinieron los terremotos, porque estas ciudades fueron destruidas por terremotos y fueron levantadas. Primero, después de Cristo, hubo un terremoto cercano a la muerte y resurrección de Cristo, pero después en tiempos de Nerón también esa ciudad, y después también fue destruida por terremotos. Hoy en día esa región está ahí, en Turquía, y me da a mí lo que Dios me estaba poniendo es que había 2 continentes, ¿verdad? Porque Asia es un continente, Europa es otro continente, y entonces Europa está separada de Asia por unos estrechos famosos, que es el estrecho de Bósforo y los Dardanelos, de la cual la historia de las guerras médicas habla mucho. Pero como Dios es Dios de toda la tierra, entonces a esta gente de Colosas la carta
la entienden bien porque el contexto que está llevando asocia eso le llaman mnemotecnia, que se asocia palabras con imágenes. Pero usted está en Nicaragua, usted está en Centroamérica, puede estar en América, pero su contexto, usted no se imagina todo ese contexto de Colosas, las luchas que habían ahí, porque las letras, la filosofía, las artes embotaban el conocimiento de los pobladores, pero allí el Evangelio llegó, y ahí ya no hay ciudad que esté de pie, pero esa carta trascendió y ha llegado a todos los confines de la tierra, porque dice su palabra que este Evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra. Y por eso me toca a mí explicar estas cosas para que usted entienda. Olvidémonos de Colosas, pero olvidémonos de lo que es en sí la carta a las personas que el apóstol está escribiendo. Y yo me ponía en mi corazón de que tenemos que entender todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de Jesucristo. Jesucristo vino encarnado, el Cristo de gloria, el Espíritu Eterno se encarnó, y ya usted lo sabe, y nació Jesús. Y Jesús en su ministerio, él comenzó a formar discípulos, pero no era el fin de él formar discípulos, porque discípulo significa aprendiz, significa alguien que está aprendiendo continuamente, pero él tiene que llegar a un nivel de conocimiento, de entendimiento y de la estatura del varón perfecto. En otras palabras, tiene que llegar a ser hijo, porque el reino de Dios se forma con hijos, no con discípulos. Discípulo es un proceso de aprendizaje que los hijos de Dios tenemos. Entonces, nosotros vemos de que Dios nos da a entender que el Evangelio de Jesús era para los judíos y para los gentiles, porque allá había de todo. Él predicaba en Galilea, en Judea. Galilea es la zona donde él hizo más milagros. Pero ¿qué pasa? Que ella hablaba a las multitudes, pero ya las cartas paulinas ya no van dirigidas a las multitudes ni a los perdidos. Todas las cartas del apóstol están dirigidas a la iglesia. En otras palabras, el Evangelio de la gracia que el Señor le muestra a Pablo es para la iglesia, no es para los perdidos, no es para los que están en el reino de maldad, es para los que estamos en el reino de luz. Entonces ahí tenemos que entender que es a nosotros que Dios nos escribe a través de las cartas del apóstol Pablo. Y vamos a leer lo que la palabra dice, ¿verdad? Para que vayamos entrando en materia. Dice la palabra del Señor: porque quiero que voy a leer el capítulo 2 de Colosenses. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice Pablo: yo quiero que ustedes, colosenses, sepan cuál lucha yo tengo por ustedes y también por los que están en la Odisea, porque la iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosas estaban cerca. Según los historiadores, hablan de unos 15, 18 kilómetros de distancia. Estaban cerca. Y dice: y por todos los que nunca han visto mi rostro. Porque yo sé que hay una iglesia que se está levantando en Colosas, que no conocen mi rostro, pero conocen mi llamado, conocen mi ministerio. Porque yo he formado un hijo llamado Epafras. Dentro de los hijos que la iglesia conoce, siempre habla de Timoteo, habla de Tito, de Filemón. Y de hecho Filemón era un colosense, porque en la casa de Filemón se reunía la iglesia de Colosas. Pero dice Pablo: por aquellos que nunca han visto mi rostro. Pero había, qué tremendo, que había un hijo que se llama Epafras, que había llevado el evangelio que había aprendido del apóstol Pablo. Y por lo tanto Pablo era conocido en Colosas,
porque él tenía un hijo que lo honraba y que le daba a él la honra de ser un discípulo formado en un hijo que llevaba el Evangelio de Cristo. Porque dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En todas en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire, qué tremendo que el apóstol tiene una referencia de la iglesia de Colosa, pero no de los colosenses, de todos los que habitan en Colosa, sino de la iglesia de Colosa. Él no está hablando a todos los habitantes de Colosa, que son los colosenses. Él está hablando de la iglesia que está en Colosa. Porque yo tengo, dice, un gran gozo, porque yo sé el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigado y solidificado en Él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Todo lo que el apóstol ha transmitido a sus hijos espirituales es un mensaje para que el reino del Padre se establezca. Y Él está consolidando a esta iglesia a través de lo que Él ha recibido de Epafras, que es un informe de que la iglesia está caminando en un buen orden. Pero hay que cuidar a la iglesia, porque se mueven espíritus antagónicos que pueden desviar a la iglesia. Por eso el consejo de Pablo es afirmar la iglesia que está en Colosa. Dicen los historiadores que tanto la carta de los Éfesos, de los Filipenses, de Colosenses y de Filemón son contemporáneas, porque él la escribió desde que estando en la cárcel. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está preocupado porque hay una influencia grande, helénica y multicultural en la ciudad de Colosa, que puede infectar o puede contaminar a los de la iglesia, porque pueden estar escuchando palabras humanas, filosofías huecas, que no tienen nada que ver con el propósito de Dios, pero que lo pueden distraer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hoy en día la iglesia, por eso esto fue para Colosa, pero el contexto de nosotros, ¿cuál es? Hay un evangelio de prosperidad que se está predicando. Yo no voy a hablar de la persona en sí, pero el Espíritu se lo va a decir. Si hay mensajeros que hacen un centro de mercadeo, su ministerio. Ellos tienen un marketing mix para su ministerio. Ellos promocionan su producto, le ponen precio a sus productos. Ellos promocionan sus canales de distribución. Ellos hacen publicidad, ellos hacen publicity, ellos hacen promociones para que su ministerio se afirme, crezca, se expanda y se multiplique. Pero dice Pablo, estas son huecas filosofías. Muchas personas podemos estar cayendo porque necesitamos algo y se nos está predicando un evangelio que si tú siembras en buena tierra, tú vas a cosechar en buena tierra. Dame ese evangelio de prosperidad, ese evangelio que habla de eminencia y de lugares que los miembros de sus ministerios alcanzan a través de sus finanzas. O sea, hay un compromiso que a medida que la persona prospere, tiene que sembrar más, porque como Dios da más, hay que dar más. Eso es verdad, pero en principio, donde se origina es la vanagloria, la codicia y el deseo humano de poder prosperar.
pero un diseño inadecuado. Otras cosas son cuando se forman centros de consejería y venimos a dar consejería conforme a la psicología, conforme a la psiquiatría, conforme al trabajo social, y no tenemos a Cristo como el consejero correcto de las necesidades de la iglesia. Es bonito tener un ministerio de niños y tal vez le tenemos un lugar bonito donde ellos tienen todas las condiciones. Los niños les gusta jugar con juguetes, hoy les gusta jugar con laptop, a ellos les gustan las tablets y le vamos a dar condiciones a los niños porque los padres sienten bien que los niños nos atiendan bien, les vamos a hacer todo, y esas son filosofías huecas. Es bueno, es bonito, es agradable servir a los niños, pero no es lo primordial. Lo primordial es que ellos sean instruidos desde pequeños en el camino de la verdad, para que cuando ellos sean grandes y sean maduros y tengan raciocinio, no se aparten del camino de Dios. Pero Pablo está hablando porque sabe la influencia que hay ahí. Eso pasa muchas veces cuando nosotros nos llenamos de mucha gente intelectual y lo ponemos en los ministerios porque tienen títulos, porque tienen prestigio, porque tienen buenos currículos, y ya por eso los ponemos para que ministren la obra del Señor. Mas no sabemos que ellos van a manejar, si no están formados, no están discipulados, no están enseñados por el Espíritu, ellos van a tener fundamentos de arena y no de roca sólida, porque se van a ir a formar cosas a través de conocimiento y de experiencias humanas. Pablo está hablando y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos con él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, dice la palabra, sino dice que fuimos circuncidados en nuestro cuerpo con el de la circuncisión de Cristo. Es decir, que la circuncisión, que es una tradición para poder separar al pueblo de Dios del que no es pueblo de Dios, es otra enseñanza que pueden estar haciendo que la gente crea que esos ritos, esas enseñanzas del cuerpo eran indispensables para poder tener una relación con Dios. No, dice Pablo, ustedes no han sido circuncidados en la carne, ustedes fueron circuncidados en el corazón, porque ustedes nacieron de nuevo, ustedes ya no tienen la naturaleza anterior, ustedes ahora son hijos de Dios. Y es que la iglesia muchas veces no ha entendido que la obra que Dios ha hecho con sus manos somos nosotros, los seres humanos. Mire, si usted se pone a pensar, usted es más valioso que cualquiera de las 7 maravillas del mundo, porque la obra maravillosa que el hombre ha hecho en el tiempo antiguo, estaban los jardines colgantes de Babilonia, estaba el faro, dice, el faro de Alejandría, estaba el coloso de Rodas, todas esas eran hechas por manos de hombres. Hoy en día podemos ver los puentes que han hecho, los canales interoceánicos que unen Gran Bretaña con Francia, maravilloso, la Torre Eiffel, maravilloso, todo es maravilloso, pero eso no vale más que lo que Dios hizo. Y Dios nos hizo a nosotros no como primer Adán. A él lo que le importa, que es su cuerpo, que son los hijos nacidos del Espíritu y del agua, entiendan al Padre quiénes somos nosotros. Nosotros tenemos que ser edificados por la cabeza, que es la plenitud, que es Cristo, y no por rueca, no por vana sutileza de enseñanza de hombre. Hay que tener oídos para escuchar lo que Dios está hablando, para que podamos meditar, podamos razonar bajo la guianza del Espíritu cómo es que estamos siendo formados nosotros como iglesia. ¿Realmente está siendo formada por doctrinas de hombres o está siendo formado usted por el Espíritu Santo como un hijo de Dios, como un miembro del cuerpo de Cristo? Cada célula del cuerpo de Cristo es más importante que cualquier bolsa de valores, cualquiera de las compañías que están en el top 500 de las compañías más grandes del mundo, lo que sea. No es importante nada que un ser humano nacido del Espíritu y nacido del agua. Para Dios
lo más importante son sus hijos que Él engendró en el Espíritu y quiere formarlo para que ellos conozcan la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? La vida eterna es que conozcamos al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por eso el apóstol Pablo dice: yo quiero que ustedes sepan el misterio en el que está escondido todo esto que les estoy hablando. Por eso dice el Señor: porque esto que les digo es para que sean consolados sus corazones. Dice: y unidos en amor. Estoy leyendo el 2.3, el 2.2. Hasta alcanzar todas las riquezas en todo entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano amado, uno tiene que empezar a meditar espiritualmente quiénes somos. Puede ser que en tu naturaleza personal, tus necesidades personales como célula del cuerpo de Cristo, tengas insuficiencia en alguna área, en tu área emocional, en tu área sentimental, en tu área de pensamiento, en el área de tus voluntades, en la área de tus finanzas, en cualquier área puedes estar, pero para Dios, lo que Él hizo, lo que Él engendró, sus hijos, sus hijas, somos más importantes que cualquier obra hecha por el hombre, con las manos de hombre. Y nosotros, cuando comparamos lo que somos con las cosas materiales, con las cosas tangibles, estamos saliéndonos del diseño que Dios estableció. Ese diseño que se había perdido y que Jesús vino por lo que se había perdido. Eran los hijos que Dios engendró para su gloria. Para su gloria, hijos de Dios, que caminemos como un cuerpo, unidos en ese vínculo de amor. La iglesia de Colosas, esta carta era para hacer sentir que Cristo es la cabeza, es la plenitud de Dios. La iglesia de Colosas es una iglesia en la que está en el corazón de Dios. Por algo le mandó esta carta al apóstol. Por eso yo sentí en mi corazón: si el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esta carta dice Colosenses, pero Colosenses ya no existe, porque Colosenses fue hecho por manos de hombres. Las ciudades, los imperios, los grandes edificios, las grandes construcciones hechas por manos de hombres, eso va a pasar, pero la palabra de Dios jamás va a pasar. Aquí no importa dónde está Tesalónica, históricamente lo podemos saber, dónde está Colosas, dónde está Filipos, todas esas iglesias, pero esas no son las iglesias del Señor. La iglesia del Señor es aquella por el cual Jesús pagó el precio y la redimió. Éramos todos los hijos de Dios, éramos hijos de maldad. Toditos los hijos de Dios éramos hijos de maldad. Estábamos confinados en un reino de oscuridad. No teníamos ninguna relación con el Padre porque estábamos separados de Él por el pecado. Y ese pecado nos había convertido en hijos de Satanás. Éramos ciegos espirituales, teníamos embotado el conocimiento, creíamos que la esperanza de nosotros era morir una vez y descansar. No teníamos idea siquiera que había un tribunal de condenación, que la palabra habla, que allá al final de los tiempos dice que los muertos serán devueltos, aún los que murieron anónimamente, y serán presentados delante del gran Yo Soy, sentado en un gran trono blanco, donde van a ser juzgados los condenados para recibir sentencia. Allí vamos nosotros, 2 veces muertos estábamos, teníamos ya un destino como ovejas al matadero. Y entonces, pero Pablo dice: es que yo estoy hablando de la iglesia, yo no le estoy hablando a los perdidos. Por eso los perdidos los va a traer el Padre, Él les va a convencer, porque el Espíritu Santo los va a convencer de justicia, de juicio, de pecado. Pero las que ya fueron comprados por la sangre del Cordero, los que ya no viven en el reino de oscuridad y ahora viven en el reino de luz del Hijo amado del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, tienen que entender que ellos tienen que anclarse para que no pierdan sus coronas, para que no pierdan su herencia, para que no se dejen sojuzgar, para que no se dejen seducir por sutileza, por cosas que son incorrectas.
Es importante, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios sepamos lo que esta carta, como toda la escritura, nos quiere decir. Dice que somos obra de sus manos. Un ser humano es más valioso que cualquier obra hecha por manos de hombre. Toda la estructura es para los nacidos de nuevo. Este mensaje, esta escritura, crea una estructura de cuerpo con cabeza y son el que tiene toda la plenitud que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia. Entonces, esta escritura, esta carta es para los que nacimos de nuevo, porque el cuerpo del Señor está formado por hijos que tenemos su misma naturaleza. Mire, usted tiene que meditar de que cuando usted nació de nuevo y usted nació, por eso la palabra que está en Juan 3, en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, es una conversación entre un hombre con sabiduría humana pero ciego espiritualmente. ¿Cómo es posible que un hombre ya viejo pueda nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que para poder levitar de la tierra hacia el cielo hay que vencer la ley de gravedad? Y nadie, ¿qué hombre la puede vencer? Pero dice el Señor que cuando Él venga por su iglesia, seremos levantados y vamos a vencer la ley de gravedad y vamos a vencer la ley de la termodinámica que está después del primer cielo. Porque las cosas espirituales el hombre natural no las puede entender. No puede entenderlas porque para él son locuras. En su lógica no entienden lo que Dios ha establecido para su reino con los hijos que Él ha buscado. Yo me siento privilegiado. Sé que es una bondad inmerecida. Sé que es una benignidad que no merezco. Pero yo no soy el que tomé la decisión de ser hijo de Dios. Ni tampoco usted que es hijo o hija de Dios. El Señor, el Padre, es el que tuvo en el puro afecto de su voluntad tenerlo a usted y a mí como hijos. Y si Él es nuestro Padre, Él nos va a hacer que crezcamos en su naturaleza, que es una naturaleza divina, es una naturaleza eternal, es una naturaleza imperecedera. Pero tenemos que ir a la palabra para creerla. Cuando nosotros creemos lo que somos y lo que la palabra dice, hay un poder en nosotros que está dentro de nosotros y es el que actúa y es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pablo está hablando estas cosas importantes para que la iglesia en su tiempo lo pueda ver. Dice la palabra, a fin de que nadie os engañe por medio de filosofía y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita, en él habita totalmente la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, para echar de vosotros un cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestros cuerpos, dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto la iglesia lo habla, generalmente los intercesores siempre hablan esta palabra y el Espíritu Santo respalda porque es la palabra de Dios. Pero tengamos el entendimiento bien claro de que nosotros estamos muertos, dice que, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Es decir, que la circuncisión que el pueblo judío hacía, los gentiles no teníamos acceso porque no era una ordenanza de Dios para los gentiles. Pero ahora, en la gracia, en la cual todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas donde los hombres habitamos,
estamos accesibles a ser alcanzados por esa naturaleza divina del Padre de los Espíritus y convertir a todo hijo de oscuridad, a todo hijo de maldad, a todo hombre o mujer que tiene la naturaleza del primer Adán, traerlo a un reino diferente, a un reino de luz. Porque nosotros no estábamos circuncidados en el cuerpo, pero hay una manera de circuncidarse correctamente. La verdadera circuncisión del corazón es porque Él nos perdonó nuestros pecados. Usted tiene que valorar qué bondad tan grande tiene el Señor, que nos ha dado su perdón y su naturaleza para que nosotros podamos caminar como un cuerpo glorioso, como un cuerpo preparado por el Espíritu Santo para entrar en una relación con Él, que es la plenitud. Dice la palabra que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el decreto? Ya es que teníamos un tribunal de sentencia, ya estábamos sentenciados, porque el que no tenía a Cristo no tiene la vida, y el que muere sin Cristo no tiene la vida. Y por eso nosotros tenemos que predicar la palabra, porque cuánta gente está caminando con pensamientos, con ideas y con filosofías que no son la salvación. Porque mire, hay personas que predicamos y sabemos que la palabra dice, nadie llega al Padre, solamente por Jesús llevamos al Padre. Correcto, está perfecta la definición y la interpretación. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a Él, y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Nosotros religiosamente hemos creído como que Jesús nos lleva de la mano y nos lleva donde el Padre a presentarlo. Eso no dice la Escritura. Lo que el Espíritu Santo me ha dicho es que nosotros, solamente por Cristo, es decir, que modelemos a Cristo, que seamos iguales a Él, porque Él es la esencia misma del Padre, y por medio de Él también nosotros hemos recibido la esencia misma del Padre. Jesús es el primogénito, ya no es unigénito, es primogénito de muchos hermanos, de manera que la naturaleza de Jesús es mi naturaleza, es tu naturaleza. Y por eso, si nosotros creemos que somos hijos de Dios y que por el Espíritu Santo vamos a llegar a esa plenitud, a esa medida de conocimiento del varón perfecto, entonces podemos ir al Padre. Porque el Padre está esperando hijos que vengan en la misma naturaleza de Jesús. Pero la religión te dice, vos sos un apóstata, ¿cómo te comparas a Jesús? Porque tu pensamiento te ha embotado, tenés un velo de entendimiento. Es que Él nos ha dado una naturaleza divina, su ADN, para que nosotros podamos accesar y tener comunión con Él. No es que Él nos va a llevar en una alfombra mágica, o nos va a llevar en un avión de primera clase, o Él nos va a dar un pasaporte visado para que lleguemos al Padre. Lo que la palabra está diciendo, que si nosotros somos igual a Él, Él es el camino. O sea, si Él es el camino, yo tengo que creer lo que Jesús me dice. Yo tengo que honrar lo que Jesús me dice. Yo tengo que creer que yo puedo ser igual a Él. Yo tengo que creer que no es por mis méritos que yo voy a ser igual a Él. Yo tengo que creer que es por la gracia y por el Espíritu Santo, que es mi ayudador, es que yo puedo ser igual a Él. Yo tengo que pensar que en mí ya no hay pecado, que yo también camino en verdad como Él, porque el Espíritu Santo que le ayudó a Jesús me está ayudando a mí. Y por otro lado tengo la vida, porque sé que la vida no me va a ser quitada si yo soy igual a Jesús. Por eso, aún muriendo, yo puedo llegar al Padre, porque así como Jesús resucitó de entre los muertos, también yo tengo vida como Jesús, porque Jesús me dio la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y los hijos de Dios también podemos modelarlo como Él, siendo camino, verdad y vida para el Padre, que nos da su naturaleza divina. Es que ese acta de los decretos, que era contra nosotros, que no era contraria, Él dice que la clavó, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que Jesús no vence por Él. Él ya es un vencedor, si Él es Dios.
Pero al bajarse él de su naturaleza divina, que no escatimó de aferrarse a esa naturaleza, él murió por nosotros y por nosotros él despojó a los principados. Él anuló el acta de los decretos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos como ovejas de matadero. No teníamos esperanza, no teníamos refugio. Nuestros ojos iban a ser consumidos. Estábamos condenados a una segunda muerte. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Éramos hijos de maldad, hijos de Satanás. Éramos cualquier cosa bajo cero. Pero Él vino, Él pagó el precio, Él nos redimió y Él nos perdonó los pecados, nos limpió y nos trasladó de ese reino de oscuridad al reino de luz de su amado Hijo. Por eso las cartas paulinas son para la iglesia. Usted no puede darle esto si alguien no ha nacido de nuevo. Por eso tenemos que entender, hermano. Es duro decirle, pero si usted no ha nacido del Espíritu y del agua, usted no es un hijo de Dios. Y usted sabe las controversias que se forman con las iglesias tradicionales que les han enseñado que todos somos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos que tener un segundo nacimiento. Y el segundo nacimiento lo tiene que dar el Espíritu Santo, que conoce la voluntad del Padre. Él revela el pecado en el hombre. Y Él dice que el Espíritu dice que Él convence al mundo de pecado primero. Yo me convenzo de lo que yo estoy haciendo es malo. Yo no puedo seguir así porque esto que me está diciendo a mí me hace que sea destituido de la gloria de Dios. Yo tengo que apartarme de todo esto, tengo que pedir y clamar. Hasta allí está la misericordia de Dios, porque Él te da. Pero cuando ya tú recibes a Jesús, cuando tú ya tienes a Jesús como el Señor de tu vida, tu naturaleza cambió. Eso es como cuando haces una prueba, uno en un tubo de ensayo, cuando estás haciendo pruebas y hay un viraje así, de repente se torna el color diferente. Cuando vos agarras un tubo de ensayo, estás midiendo la dureza del agua y le pones los reactivos y le estás poniendo ahí hasta cuando de repente se pone lila. Hasta allí, esto tenía tanto ppm de dureza, dice uno, pero ya cambió. Así somos nosotros cambiamos radicalmente, cambiamos nuestra naturaleza. Y por eso tenemos que estar escuchando la palabra. Y así como le decía al inicio, si usted no entiende esto, usted va a escuchar solo ruido, usted no va a escuchar una trompeta cierta. Usted tiene que decir, oye, yo soy valioso. Yo para el Señor, yo soy valioso. Por eso, ¿cuáles son las sutilezas huecas que nos enseñan? Más, dice en el versículo 8, versículo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Yo sé que hay personas que a mí me aman, me respetan, pero cuando la doctrina que viene del cielo choca con la doctrina de mis amigos, de mis hermanos, hay problemas. Porque yo siempre digo, a mí no me va a pedir el Señor 1 metro cuadrado de construcción. ¿Cómo voy a andarle pidiendo para que hagamos templos de 2.000? Yo no tengo envidia, ni tengo tampoco deseo de que la gente no lo haga. Si lo hace, como lo vi yo sabrán lo que están haciendo. Pero una cosa sí yo sé, que un metro cúbico de cerámica o de piso, de marmolina o de metros cuadrados con condiciones, Dios no me va a pedir construcciones de metros cuadrados de edificios hechos con mis manos. Él me va a pedir lo que el Espíritu Santo con sus manos hizo a través de mí. Carlos, ¿cuántos hijos, cuántas hijas hiciste para mí? ¿Cuántos hijos? Es que yo predicaba, yo luchaba fuera de demonios, yo nunca te conocí. Pues nunca entendiste que el diseño del reino es formar hijos e hijas que sean para mí, que tengan el modelo de ser hijos con un corazón de hijo. Eso es el reino de Dios, porque son las cosas que yo hago. Los hijos que yo engendro son las cosas que hacen mis manos, son las cosas que reciben mi ADN. Yo no quiero nada que ustedes hagan, porque la carne y la sangre no puede dar el reino de Dios. Yo no vengo aquí por ninguna cosa que ustedes hayan hecho. Está bien que lo hagan, pero con una añadidura. Pero el principio, el mensaje central es que yo quiero hijos. Por eso les dejé la palabra, por eso levanté un Saulo de Tarso y le cambié el nombre para el apóstol Pablo, para que él llevara la revelación del misterio, ese misterio escondido para todas las generaciones anteriores. Era el Hijo de Dios, era el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Él como judío vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron, pero todos aquellos que lo reconocemos como el Señor y lo confesamos como de nuestra vida, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, eso es un mensaje poderoso. No nos estemos llevando enseñanza, está bien, cuando tenemos un proceso de discipulado, pero esta es la esencia misma, somos hijos, hijas de Dios, que recibimos lo que el Padre nos está diciendo. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, porque estaban en el Asia Menor. Ahí está, eso se llama Anatolia. Ahí había ahí hasta Gengis Khan anduvo conquistando esas tierras, porque ahí tenían turcos, ahí habían cultos, ahí habían de todo. Pero él dice, porque quiero que a la iglesia, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, no se desvíen, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. No anden adorando imágenes ni tampoco los seres creados, aunque sean seres celestiales, pero no pueden estar adorando imágenes ni tampoco ángeles, no haciendo esto y no se estén haciendo de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviesen en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Por eso la gente religiosa habla, ¿por qué están en el templo bebiendo café, gaseosa? Ese no es el templo, ese es un edificio donde nos congregamos, respetamos el lugar, tenemos hábitos de conducta de gente aseada, de gente respetuosa, de gente ordenada, pero no voy a tener yo el concepto religioso de que el templo que debo de cuidar es el edificio que nosotros construimos para congregarnos. El templo que voy a cuidar es el templo que Dios hizo con sus manos, el que el Espíritu Santo hizo. Somos nosotros los hijos de Dios. Por eso le dice, ustedes no se estén engañando. Hay gente que le va a decir, no toquen, no manejen, no gusten, en conformidad y mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, ¿no es verdad? Todo lo que nosotros hacemos, por muy bonito que sea, si no lo cuidamos, no le damos mantenimiento, se destruye. La iglesia de Colosas se destruyó, la ciudad de Colosas se destruyó. Todas las ciudades y las iglesias del Asia Menor se destruyeron. No están allí, no están en pie. Pero el templo hecho por el Espíritu Santo está de pie, somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Por eso el apóstol nos quiere sacar de ese, quiere que desaprendamos cosas que son rudimentos y enseñanzas de hombre.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque la persona, si es una persona, ¿cuánta gente que son maestros de las universidades y tienen doble vida? Hasta dan enseñanzas de cómo resolver conflictos, son gurúes de relaciones humanas, son grandes maestros de finanzas personales, pero eso te ayuda, pero no es sostenible. Eso con el tiempo se puede caer, pero el que es edificado sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo, y el Espíritu sobreedifica sobre ese fundamento, que somos piedras de fundamento nosotros como cuerpo de Cristo, eso es lo que vale, eso es lo que tiene valor. Usted y yo tenemos que cuidar el testimonio, no cuidándolo como que fuéramos nosotros dueños de nosotros mismos. El cuidar aquí es creer que el Espíritu Santo hace la obra. Siempre clame al Espíritu Santo, que Él sobreedifique el cuerpo de Cristo y que como una célula del cuerpo calce correctamente dentro del cuerpo. Tenemos que ir a la palabra, hermano, para poder estar nutriéndonos y siendo edificados. Recuerde que muchas personas, hay conceptos que son definitorios del reino de Dios, pero mucha gente no los acepta porque hacen sus propias interpretaciones privadas, hacen sus propias doctrinas, crean sus propias normas políticas, procedimientos que nada tienen que ver con lo que el Espíritu quiere decirnos. Esta mañana, sé que estamos grabando de noche, pero yo digo esta mañana porque es el tiempo cairo de Dios en el que usted está recibiendo. Yo lo bendigo, oro para que usted tenga entendimiento, que usted sea un hijo de Dios entendido y que sea usted entendiendo, conociendo y cuidando el templo que Dios le dio. Y lo va a cuidar con la fe y usted se va a hacer santificado, usted va a estar santificado. Vamos a orar para bendecir esta palabra en su vida. La palabra ya está bendecida, pero yo bendigo esta palabra en el corazón de usted. Padre, gracias por la palabra que nos has dado. Sé que tú le hablaste a la pastora Gloria en Colosenses capítulo 1. Usted me habló en el capítulo 2. Que la iglesia sea entendida, Señor, que pueda entender y discernir, Señor, lo que usted nos está hablando, Señor. En el nombre de Jesús reconocemos que la plenitud de la deidad es Cristo. El Padre de los Espíritus le ha dado un lugar, usted, Padre Santo, le ha dado un lugar a Jesús. Él tiene autoridad y poder supremo. Él es la cabeza de todo principado, de todo gobernador. Él es la principal cabeza del ángulo. Él es la piedra que desecharon los edificadores, pero Él es la cabeza del ángulo. Él es nuestro Señor y Él nos enseña por medio de su Santo Espíritu a no deslizarnos, a no entrar en aprendizaje humano, a no estar llevando un caminar por sutilezas huecas de enseñanza y de sabiduría humana. No vamos a ser persuadidos por el conocimiento humano, sino por el conocimiento del Espíritu. Padre, yo bendigo, Señor, a este remanente que ha escuchado esta palabra y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, gratitud. Proféticamente digo, gracias porque ese huracán hizo lo que se tenía que hacer, pero usted nos ha librado, porque en este momento puedo decirlo con seguridad que Dios ha guardado la tierra y ha guardado esta nación y ha guardado a los hijos. Por los hijos que somos la sal de la tierra, sé que tú has guardado a Nicaragua, has guardado a Honduras y has guardado este planeta Tierra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.